Vamos a guardar un ratito que se vayan conectando, ¿ya? Por favor, solo los que no han colocado en la primera reunión pueden colocar en el chat sus nombres. Si han colocado una sola vez, se coloca, ¿ya? Bueno, estamos comentando de la problemática que ha vivido Bolivia, bueno, tratando un poquito de pasar al ámbito local de nuestro país, el video que habíamos visto de lo que es la centralización y la descentralización. Estábamos comentando y veíamos de que en algunos casos esto está muy relacionado al tema económico, ¿no? Me decían, ya que los departamentos, ¿cómo era lo que planteaba? Que en algunos casos algunos departamentos son perjudicados con la desconcentración porque recibían menos recursos, ¿sí? Sí, bueno, sí, doctor, en parte, pero yo creo que pensándolo habría que ver que realmente sean sus gobernadores y sus autoridades los que buscan otras fuentes de ingreso para que puedan desarrollar estos departamentos, ¿no? Porque el turismo, hay algunos campos que se pueden aprovechar, pero evidentemente todo depende de sus autoridades, porque si no es lamentable la pobreza en que está Potosí, Oruro menos, pero Potosí, ¿no? Es por eso que tanto gente viene a las capitales, a La Paz, a Cochabamba, y bueno, hay nomás una pobreza. Y buscar soluciones, por eso decía que el gobierno debería un poco, no ayudar económicamente, porque seguro no lo, pero un poco de actividad, orientación a ciertos campos, industrialización, apoyar las fábricas, qué sé yo, hacer actividades que ellos puedan realmente invertir sus recursos y lograr salir adelante. Ya. Bueno, no sé, realmente, tal vez estemos equivocados. Por ejemplo, el departamento de Potosí, eh, hace unos 10 años atrás, por ejemplo, por la subida de la economía, o sea, del precio de los minerales, tuvo un realce, una subida de la economía desastrosa, ¿no? O sea, yo fui de visita a Potosí, incluso he visto, digamos, personas que tenían helicóptero privado. Veías, por ejemplo, un Hammer de $30,000 circulando en las calles de Potosí. Había más Hammers en Potosí que en Cochabamba y en Santa Cruz mismo.
Entonces, yo creo que el tema de pobreza, pobreza tal como se piensa del departamento de Potosí, estamos un poco equivocados. No hay pobreza, sino desde que se concentra la actividad simplemente en el tema minero. Podría realizarse varias actividades, ¿no? Diversificarse y como decía usted, un aspecto que da mucho dinero últimamente, no solo en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo, es el turismo, ¿no? Que hace que economías, por ejemplo, pobres, reciban grandes cantidades, porque el turismo mueve el tema hotelero, mueve transporte, mueve, bueno, varias áreas de lo que es la economía de una ciudad. Entonces, yo creo que se debería explotar otros ámbitos de la economía y lógicamente eso tiene que hacerlo desde la perspectiva de cada autoridad, ¿no? Si aquí, por ejemplo, el cochabambino tratara de ver la realidad de Potosí, de Oruro, seguramente nos equivocamos completamente. En Oruro, por ejemplo, la actividad económica es grande de la línea blanca, como es un departamento limítrofe con el país vecino que es Chile, hay gran cantidad de mercancías que entra de Chile a Bolivia y obviamente el paso obligatorio es el departamento de Chile. No nos olvidemos también que hay una zona franca, ¿no? En Chile, perdón, en Oruro, donde entran mercaderías y lógicamente pueden comercializarse y obviamente hay un gran movimiento económico, de línea blanca, electrodomésticos. Entonces, tal vez un poco, digamos, estamos cayendo en un error porque obviamente no sabemos esa realidad. No sé si alguno es del departamento de Oruro, nos puede dar cierta visión, ¿no? Sobre ese tema, o de Potosí, tal vez viendo, digamos, otras visiones, no solo, digamos, tal vez una visión equivocada que vivimos aquí en Cochabamba. Doctor, perdón, buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Le escuchamos. Yo pienso más el comercio ahorita, digamos, en lo que es en la parte de Oruro y Potosí. Por ejemplo, yo entrego mercadería por mayor y hay mucho más movimiento, le cuento, en la parte de Oruro y Potosí, o sea, en cuestión de mercadería y todo se mueve más en esos departamentos. Después, en cuestión, digamos, también no hay mucho apoyo, digamos, para los que son confeccionistas, los que, digamos, hacemos ropa aquí en Bolivia. No tenemos apoyo de nuestra misma gente. Prefiere más comprar, por ejemplo, en Oruro, prefiere más la ropa de afuera, o sea, la ropa que llega desde China a Iquique. Prefieren comprar más que, digamos, el apoyo de nuestro producto nacional. Ya. Pero eso también estaría reflejado a una idiosincrasia, ¿no? No realmente a una forma de pensar, sino de que en algunos casos vemos de que pensamos de que lo que está afuera es mejor que lo que tenemos nosotros. Sí, es verdad, doctor. Pero eso será verdad. No. Miren, por ejemplo, los chinos han empezado a copiar todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todo lo que hay en China es una copia. Han sacado copia, digamos, de electrodomésticos, de vehículos, de televisores, y hoy en día son los que más venden. Pero no son, no es, no podríamos decir que es la mejor mercadería. En algunos casos es el tema del valor económico que le damos, ¿no? Pero en Oruro hay movimiento económico.
Sí, doctor. Y es grande, ¿verdad? Y es mejor que Cochabamba todavía. Exactamente. Porque, por ejemplo, mucha gente de aquí de Cochabamba, comerciantes van a traer productos a Oruro, los vienen a vender aquí a Cochabamba. Pero sin embargo, obviamente, todos los recursos de Cochabamba se están yendo a Oruro. Entonces, un poquito estamos viviendo, tal vez, si vale el término, un poquito engañados, ¿no? Pero, doctor, el aspecto del contrabando de la mercadería que traen del comercio ese, pues para ningún país es positivo. O sea, ese comercio debería realmente ser, yo qué sé, disminuido, apoyar la industria nacional, apoyar la producción nacional. Lamentablemente también muchas veces lo hacen por necesidad de trabajo. Entonces, pero no es una cosa productiva que pueda ser, son sectores que se mueven, que trabajan, pero el departamento en sí no está pues ganando demasiado para su desarrollo económico. Si vemos Santa Cruz con su ganadería y su producción agrícola, sus grandes extensiones de producción, pues eso sí, eso es valedero. En cambio, lo mismo que en La Paz también no hay ese tipo. Antes habían industrias, pero las industrias se han ido al Alto o se han ido a Santa Cruz. Bueno, hay un desequilibrio de movimiento industrial y yo creo que eso tiene su repercusión también. Ya, pero sin duda es algo evidente, hay ciertos beneficios, ¿no? En Santa Cruz hay grandes extensiones de terreno, tienen un clima fabuloso para el tema de producción, ¿ya? Pero no nos olvidemos, Cochabamba en su momento era el mayor productor de alimentos y de granos de Bolivia. Santa Cruz no existía. Pero ¿qué ha ocurrido? Cochabamba se ha estancado. ¿O por qué no seguimos produciendo? ¿Será que no le hemos sabido dar un beneficio y una utilidad a todas nuestras potencialidades? En algunos casos, esto sin ofender a nadie, muchas veces vemos el progreso del vecino, ¿no? Y nos preguntamos y nos decimos, ¿y por qué nosotros no? Pero no sabemos que al vecino le ha costado progresar. Si ahora está bien, es porque ha tenido que realizar un trabajo arduo y poder cambiar, digamos, su situación. Lo mismo tendríamos que hacer en todos los lugares, pero obviamente las realidades son diferentes. Lo que a unos solo les funciona, a otros no. Y lógicamente eso también está repercutido o relacionado también en cada esfera de cada territorio, ¿no? Es por eso mucho de que se ha luchado de romper lo que es el centralismo administrativo para convertirse en lo que hoy buscamos, que es la autonomía, para que cada uno pueda determinar con sus recursos qué debe hacer, cómo debe hacerlo para mejorar la situación de nuestro territorio. Porque como les decía nuevamente, cada realidad es muy diferente. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver algunos conceptos. Aquí hay diferentes formas de organización del Estado. Vamos a ver lo que es el centralización administrativa, descentralización administrativa, desconcentración administrativa y la delegación de competencias. ¿Qué es la centralización administrativa? Perdón, un segundito, voy a ampliar un poquito para que se pueda leer mejor. Ahora sí. Se ve mejor, ¿no? ¿Qué es centralizar? Significa integrar diversas materias
de un centro común y requiere necesariamente la dependencia de un poder central. La administración estatal tiene una estructura piramidal donde todos los órganos convergen hacia la autoridad superior, entrelazada a los órganos del sistema. Bolivia ha vivido un modelo de gobierno administrativo central, en el cual todas las tomas de decisiones eran tomadas a nivel de la ciudad de La Paz. Todos los proyectos, todos los recursos, todo se centralizaba en La Paz. ¿Ya? Desde ese punto de vista jurídico, se entendía por centralización el sistema de organización administrativa en todas las cuestiones de importancia referentes a la actividad y las realizaciones de la administración pública son resueltas por los órganos centrales de la administración pública, superiores de esta, lo que resulta de la circunstancia de que el conjunto de competencias administrativas se unifica en uno o más órganos superiores de la administración. ¿Eso qué quiere decir? De que a nivel de la ciudad de La Paz se tomaban todas las decisiones, lo que se hacía en Cochabamba, lo que se hacía en La Paz, lo que se hacía en Oruro, lo que se hacía en Santa Cruz, etc. Pero sin duda se veía desde una perspectiva que afectaba simplemente a ese departamento, a esa ciudad. No es lo mismo la realidad de la ciudad de La Paz como la ciudad de Cochabamba o la ciudad de Santa Cruz. Y lógicamente también no eran las mismas necesidades. Por eso, lógicamente, se tomaban ciertas decisiones incorrectas. Los órganos de la administración no están dotados de personalidad jurídica, propia e independiente de la persona jurídica del Estado. Tiene entre sí una relación jerárquica con diferentes grados, niveles, pero siempre respetando la instrucción directivas que imparte el órgano superior, presidente, gobernador, intendencias. Bueno, en ese caso, dentro de esa lógica, lo que el presidente decía en su momento, el prefecto tenía que hacerlo, ¿no? Antes que existieran las autonomías, porque el prefecto simplemente era un representante del gobierno central y no trabaja o no realizaba sino lo que se planificaba en la ciudad de La Paz. ¿Y qué hacían aquí en Cochabamba? Se planificaba, se proyectaba y todos los proyectos se mandaban a la ciudad de La Paz esperando que en algún momento se pudiera atender estos proyectos. Uno de los proyectos más anhelados de Cochabamba, por ejemplo, era el tema de Misicuni, por el problema que siempre ha vivido Cochabamba de la falencia del agua potable. Pero mírense, ¿cuántos años ha pasado para que este proyecto se haga realidad? Yo me acuerdo en la década del 2000, se hablaban de 60 años, más 20 años, estamos hablando de 80 años y recién se está pudiendo hacer realidad ese proyecto. ¿Por qué? Porque las autoridades centrales no tomaban en cuenta esta problemática del agua potable porque no veían una realidad, como nosotros lo veíamos, esa carencia de agua potable. La centralización implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración. En el estado más primitivo, la administración pública central la consagración del cacicazgo. En la centralización hay un centro único permanente en un ordenamiento orgánico simple de relaciones puramente internas y de naturaleza técnica. La centralización administrativa directa puede llevarse a cabo con diferentes procedimientos, entre los cuales se suele citar la centralización del poder y la coacción inherente a él, la centralización del poder de decisión y la competencia técnica y la descentralización de competencias de designación de los agentes administrativos. Los órganos comprendidos en la administración central carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio, se hallan vinculados entre sí por relaciones que no son de naturaleza y carácter jerárquico. En estas circunstancias, el gobierno central simplemente estaba dotado
de personal y, lógicamente, buscaba solucionar los problemas. Hay ciertas teorías que dicen que el centralismo es bueno, pero también obviamente hay aspectos negativos. ¿Cuáles son las ventajas del centralismo? ¿Alguien me puede decir? Una de las ventajas del centralismo es la decisión las toman los administradores, los que toman las decisiones están generalmente mejor entrenados y preparados, reducción de los costos operativos, las decisiones son más coherentes con los objetivos empresariales. Cuando se centraliza ciertas funciones, se origina mayor especialización y aumenta la exigencia de habilidades. Pero eso dentro de la perspectiva de la realidad del Estado es muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien tenemos las personas más capacitadas, más adecuadas, pero no saben la realidad. Si yo le preguntaría, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, a ver un ejemplo, a Ana Álvarez, ¿qué podría hacer por Alejandra Herrada? Me podría decir, digamos, de acuerdo a sus necesidades, lo que le podría convenir a Alejandra. Pero ¿quién podría saber mejor sus necesidades que la misma Alejandra, verdad? Esa era la carencia central de la problemática del centralismo, ya que había mucha burocracia, había un buen trabajo dentro de la perspectiva de toma de decisión, pero las realidades no eran las adecuadas. No se tomaban buenas decisiones. Es por eso que, por ejemplo, Misikuni, hasta el día de hoy, por ejemplo, todavía no la estamos viviendo, pese que ya 10 años de autonomías tenemos, ¿no? Pero seguimos esperando esos frutos. Imagínense si Misikuni se hubiera hecho realidad hace 50 años atrás. Tal vez la realidad de Cochabamba hubiera sido diferente. Hubiéramos cambiado, hubiéramos mejorado. Realmente no sabemos cuál hubiera sido la vida de Cochabamba si las decisiones se las hubieran tomado por nuestras autoridades aquí en nuestro departamento para poder administrar los recursos que en su momento se generaban. Hoy en día ya se pueden tomar esas decisiones, pero eso obviamente ha costado bastante. Otra forma de gobierno era la descentralización administrativa. ¿Qué era la descentralización administrativa? Dice, se tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propia, bajo el control del Poder Ejecutivo. Ahí había ciertas personas que iban realizando actividades, pero todavía sobre la supervisión del gobierno central. Por ejemplo, entidades autárquicas, como son las universidades nacionales, hacen y toman decisiones, pero el Estado, por ejemplo, todavía los fiscaliza, los controla para que estos vayan cumpliendo ciertas normas del manejo de recursos. Las entidades descentralizadas deben ser creadas por ley y están sujetas al control administrativo institucional, que constitucionalmente recae en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, a través del jefe de gabinete. La autarquía es la forma más común de descentralización administrativa. La descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido, ¿sí? ¿Sí? ¿Quería decir algo? No, doctor. Bueno. Les decía que la centralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un ente
separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica propia y constituida por órganos propios que expresan la voluntad del ente, para que sea una atribución a la estabilidad y continuidad democrática. Es importante que los nombramientos de sus autoridades vengan en forma escalonada y nunca con la renovación de todo el gobierno. En algunos casos, por ejemplo, esto ha causado grandes conflictos. Cuando se reforma o se elige a una autoridad, se va cambiando a todo el personal, pero esto lógicamente va a causar ciertos problemas de que los funcionarios tengan que volver a aprender todo desde cero y obviamente van a cometer errores y van a cometer falencias. Por eso en muchos casos se debe cambiar el personal de poco a poco hasta que se vaya habituando en sus funciones, ¿no? La descentralización, en cambio, como concepto jurídico de derecho administrativo, es el sistema en el cual, partiendo de una división distinta de las competencias administrativas, las facultades de decisión corresponden y son atribuidas a otros órganos administrativos que no forman parte ni integran la administración central y que gozan de cierto grado de iniciativa, libertad de acción y resolución. La descentralización en su momento fue avanzando lógicamente porque era una forma de gobierno mejor, evitando, digamos, la concentración en una sola esfera. Esa centralización hacía de que mayor cantidad de personas podían tomar decisiones y dentro de la lógica mejorar la situación, ¿no? La descentralización administrativa indirecta, por su parte, se caracteriza porque en ella los órganos administrativos descentralizados aparecen con personalidad jurídica propia y distinta de la del Estado, con un patrimonio que le es afectado y que aparece como propio, y con poderes de decisión y resolución que le han sido especialmente transferidos. A ello hay que añadir las atribuciones de un ámbito territorial o funcional exclusivo y la existencia de un control que se lleva a cabo bajo forma de tutela administrativa que mantiene la unidad de poder estatal. En algunos casos, por ejemplo, las prefecturas tenían descentralización de toma de decisiones, ¿no? Porque eran dependientes del gobierno central, pero en algunos casos se podía tomar ciertas decisiones, como por ejemplo se abrieron, ¿qué se llamaba esto? Algunas corporaciones de desarrollo que anteriormente existían, ¿no? Que buscaban obviamente el poder ayudar al desarrollo de cada uno de los departamentos. Pero esto obviamente también sufría ciertas falencias porque dependían de autorización del gobierno central. En cambio, desde el punto de vista de la ciencia y de la administración y en torno al concepto de eficiencia administrativa, se entiende por descentralización a las distintas formas de llevar la descentralización puede desvestir dos formas diferentes, territorial o funcional. La territorial supone la determinación de un ámbito geográfico dentro del cual el órgano descentralizado ejerce su competencia y desarrolla sus actividades, siendo la primera y más simple de las modalidades de centralización que apareció en el advenimiento de las entidades locales con sustento territorial. Justamente, y por ejemplo, en este tipo de descentralización se suelen citar las comunas y los municipios, que obviamente llegaron a ser descentralizados antes de ser autonomías, que han llegado a tener ciertos beneficios porque podían tomar algunas decisiones, aunque en algunos casos todavía dependían de los recursos del Estado, pero ya podían tomar ciertas decisiones. ¿Ya?
La desconcentración administrativa tiene lugar cuando la ley confiere en forma regular y permanente atribuciones a órganos inferiores dentro de las mismas organizaciones de una entidad pública. El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio propio y está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores del órgano, como ejemplo, los entes que cumplen con las funciones administrativas, como sería la policía, ¿no? El gobierno, la Policía Nacional, y tiene las policías departamentales, ¿no? Los comandos nacionales, perdón, y los comandos departamentales. En esta situación, obviamente, estamos hablando de que era desconcentrada la administración de algunas entidades como la policía, que cada uno podía hacer algunas actividades propias, pero todavía bajo la subordinación del gobierno central. Vamos a hacer nuevamente un corte, por favor, ya estamos sobre otros 30 minutos. Van a estar atentos, por favor, a las de conexión, ¿ya? Bien, doctor.